Charla en la Cumbre Mundial del Conocimiento, a lo cual ha accedido, somos muy amigos. Él es médico de familia, él es psicólogo, las dos cosas, y es el director del Instituto de Psicología de Salamanca, y bueno, una eminencia desde mi punto de vista y desde toda la gente que le conoce a nivel nacional e internacional. De hecho, da conferencias que se escuchan por todo el mundo, es un conferencista internacional, pues prácticamente cada semana. Ya os contará él dónde podéis conectaros, si queréis verle en entrevistas, pues vamos, no en entrevistas, en conferencias, porque dan unas conferencias excepcionales. También les dicen la página donde pueden ver tus vídeos, porque tiene un canal de YouTube inmenso de toda su obra. Y por favor, Manuel Becerro, pasas aquí y ya nos explicas un poco la charla que vas a dar hoy, porque te dije la que tú quieras, porque la conferencia era sobre la negociación, pero digo la que tú quieras, porque domina todos los ámbitos psicológicos. Y al final, pues, nos va a dar una conferencia muy, bueno, como suele hacerla, sobre el saber del inconsciente. Bueno, pues muchas gracias, doctor Antonio Jiménez, muchas gracias, presidente de la Cumbre Mundial del Conocimiento, doctor Omar Alcántara. Es para mí un placer estar aquí hoy con vosotros y con ustedes. El tema de mi ponencia es el saber del inconsciente. Bueno, en la intimidad del hombre actúan una serie de energías directamente controlables desde la vida consciente, y todas ellas están dotadas de un inmenso potencial dinámico, es decir, de una gran fuerza, e influyen decisivamente sobre todo en nuestra vida. Y a todo esto lo denominamos lo inconsciente, el inconsciente. Lo inconsciente es todo lo que no sabemos que está en nuestra mente y que no recordamos. Y esta dificultad para recordar lo que no podemos recordar puede ser temporal o permanente. Cuando decimos algo lo tengo en la punta de la lengua, quiere decir que en un corto periodo de tiempo puede que lo recupere de mi memoria, porque está en el almacén preconsciente. Lo inconsciente, que puede ser fácilmente traído a la conciencia y lo recordamos con facilidad, se llama pues preconsciente. En cambio, otras cosas que han pasado ya a la memoria a largo plazo, puede ser que ya no las recordemos nunca, han pasado al almacén subconsciente. Y otras, aún más lejanas, jamás llegaremos a recordarlas, porque son recuerdos de nuestra primera infancia y de la infancia posterior, y algunos nunca lo llegaremos a recordar. Es antes aparecido y es lo que denominamos el inconsciente. Es lo que sabemos, lo que no sabemos, mejor dicho, que está en nuestra biografía, pero que no por ello nos deja de influir de manera positiva y a veces de manera no tan positiva. Porque todo objeto que acapare nuestra atención, nuestro interés en nuestra vida, tiene en nuestra intimidad otro objeto inconsciente interno que es la verdadera causa de nuestro interés. Todas estas energías mantienen en tensión al ser humano en su vida habitual y cotidiana. El concepto de reflexión de las escuelas de Viena, Verdrängung en alemán, ha sido mal interpretado, mal entendido y mal traducido a otras lenguas. La represión significa en realidad marginación y no represión, en el sentido violento y activo que tiene la represión en las lenguas romance, es decir, Verdrängung y no Unterdrückung. Significa, por tanto, no tener que contar con ese impulso. Un impulso reprimido, marginado, deja de presionar la barrera de la conciencia y se margina, pero siempre busca vías de drenaje sustitutivas, y estos hechos son verificables, porque, por ejemplo, cuando se reprime el impulso sexual, que debería drenarse por vía natural, este tenderá a drenarse por otras vías,
siempre que la persona no proceda a sublimarlo conscientemente, y eso no siempre es fácil y no siempre se consigue. Otros impulsos o presiones, o pulsiones, mejor dicho, se reprimen o se marginan en las primeras etapas de la vida y el sujeto no sabe por qué y se niega a determinados comportamientos al estar estos marginados, reprimidos. Así pues, el gran foco nuclear y básico de desajuste, lo mismo que de logro, radica en la vida inconsciente, en el inconsciente, que vamos a llamarla vida inconsciente, porque la denominación en español de vida inconsciente es menos expuesta a malos entendidos, porque el inconsciente, con el artículo el delante, suena en español a hipóstasis, a una singularización y personificación de algo, y el inconsciente no es ningún lugar, es simplemente lo que no recordamos. En ocasiones se escucha decir, incluso a algunos psicólogos, que no creen en el inconsciente, como si el inconsciente fuera un dios mítico en el que hay que creer o no creer. Y no. En el inconsciente no hay que creer o no creer. Simplemente hay que investigar lo que debajo de ese nombre se expresa. Y si eso así nombrado aparece o no como algo real presente en la actividad humana. Y ya les aseguro que sí aparece. Y lo mismo que hay una vida biológica y una actividad mental, hay una vida y una actividad inconsciente. El adjetivo, en este caso no sustantivo de inconsciente, quiere decir que hay algo que no se advierte, que no se controla por la conciencia personal, que el sujeto no puede conocer ni modificar directamente lo que le afecta, lo que en el fondo de su fantasía, de su afectividad y de sus impulsos y sus estados depresivos o maníacos sucede. Ni siquiera el funcionamiento básico de su mente. Es evidente que esto sucede. Luego existe en la persona una vida que puede calificarse propiamente de inconsciente. Negar la vida inconsciente, en cambio, sería una torpe defensa maníaca de negación de la realidad, pues no hay cosa menos real en el mundo que una vida sin vida inconsciente. Precedentes preanalíticos del inconsciente están en el mundo de las ideas de Platón, en el siglo IV a.C., la conciencia oppositorum, conciencia de opuestos, de Nicolás de Susa, en el 1464, Esprit de jeunesse, de Blaise Pascal, en el 1669, el fondo impulsor inconsciente, Das Unbewusst, de Goethe, y la vida del sueño como liberación de Tcherno. El término como concepto es un modelo creado por la lengua alemana clásica de Goethe y de Schelling, das Unbewusst, literalmente lo inconsciente. Ya Leibniz introduce la noción de inconsciente en su psicología, incluso en el pensamiento francés. Mendevillers, por la misma época, se remite al mismo concepto, a un concepto semejante. Lo que está fuera de toda duda es que en el ser humano existen dinamismos, contenidos, canalizaciones, pulsiones, fantasmas, tendencias y movimientos que no son controlados por la vida consciente, que literalmente son inconscientes. Podría discutirse si la esfera de las realidades esto es científicamente positivable o no, pero lo que resulta un puro sentido es negarla de plano. Ya sabemos que la ciencia tiene un área de positivación mucho más limitada que la realidad. Con lo cual, si los fenómenos inconscientes no afectasen al ser humano, podrían ignorarse, dada su inasequibilidad metódica. Me refiero a una cuantificación por el método matemático. Pero tales fenómenos que afectan a lo más personal y básico y producen consecuencias muy graves en la vida y en la acción del individuo, no tenemos más remedio que tomarlo en consideración, sea por los medios que sean, y escoger el procedimiento o modelo, aunque no sea matemático, para influir sobre ellos. Como siempre, las motivaciones racionales que buscamos para actuar no son verdaderas, como hemos dicho antes, sino que están siempre
en el ámbito preconsciente y por causas mucho más profundas de las que nos parecen. Es evidente que sin estos focos energéticos el ser humano no actuaría ni existiría como hombre y que constituyen el mínimo exigible para la marcha de un ser activo y autoposesivo, expansivo en su plasticidad y en su desfondamiento. La plasticidad, se llamarán, ¿qué es la plasticidad? Pues la plasticidad es que el ser humano, la praxis, todo lo que hace, revierte sobre él mismo. Y es literalmente autoplástico, se va generando a sí mismo cuando se hace en y por su historia. Y en cuanto al desfondamiento, un concepto acuñado por el profesor Cencillo, dice que el ser humano no estaría desfondado si estuviera en posesión de un fondo determinado de ideas, de criterios y de tendencias que fuera fijo. Una vez que sea evidentemente inamovible para sí mismo y que respaldara su proceso histórico, su vida, sus comportamientos y sus opciones. Pero este fondo nunca le viene dado como espontáneamente, no nacemos con él, sino que cada individuo, cada grupo y cada generación han de asumirlo literalmente a riesgo de equivocarse. Esta absoluta inestabilidad del hombre resulta ser lo más puro que caracteriza al desfondamiento humano. Ya decía Jean-Paul Sartre que estamos condenados a la libertad. Esta absoluta inestabilidad del hombre resulta ser, por tanto, lo más puro del hombre. Y no se opta solamente por una voluntad racionalista orientada por puras ideas, sino se opta como un hombre de carne y hueso, con nervios, con tejidos, con sangre, con linfa y con hormonas, desde este nivel vitalmente denso de su existir. Y esta ha sido la aportación de don Miguel de Unamuno al pensamiento occidental. No existe un fondo de ideas y de tablas y valores dados automáticamente para actuar en nuestra vida y para sostener nuestras opciones. Decía también don Miguel de Unamuno que de razones vive el hombre y de sueños sobrevive. Y no solo de sueños y aspiraciones, sino también de nuestros sueños REM y nuestros sueños no REM. En fin, la praxis humana, como saben, es la propiedad que obliga a la especie humana a construir constantemente su mundo. Como hemos dicho, no lo viene nunca dado, y por eso es productor de cultura y ha de superarse y renovarse. Pues si existe la praxis en nuestra vida concreta desde la cual pensamos, sentimos y valoramos, de ahí la vigencia de la frase de Paul Bourget, el diable de Buty, vive como piensas para no acabar pensando como vives. La experiencia clínica nos ha señalado que la vida inconsciente se extiende a más áreas que la mera sensibilidad. Y sin estos focos que nos dan energía, el hombre no existiría ni actuaría como hombre y constituyen el mínimo exigible para la puesta en marcha de un ser activo y autoposesivo. Y los 4 focos inconscientes del ser humano serían el inconsciente radical, el inconsciente pulsional o libidinal, el inconsciente emocional y el inconsciente sémico. Los 4, por supuesto, han sido descubiertos y positivados por diversos autores. Y vamos a mencionar el gran aporte del profesor Cencillo al inconsciente radical. La aportación de Luis Cencillo al sistema inconsciente se refiere a la capacidad humana de captación de la realidad sin mediación de los sentidos. El inconsciente radical, por tanto, es la masa misma del ser humano. El nivel radical del inconsciente funciona y opera como un instinto especial, precede y se anticipa a la reflexión y a los actos como conocer, comprender, expresarse, actuar y producir. El hombre no es solo músculo y tejido de diferente consistencia, o al menos lo que se vea en el microscopio, sino que se percibe un más allá, que es la masa inconsciente. El sujeto humano posee y es fundamentalmente vida psíquica, que puede emerger de unos tejidos muy especiales. Y estos tejidos no son idénticos a los de los mamíferos. Hay una gran diferencia
cualitativa radical entre un tejido y otro, y esta diferencia no es directamente observable a través de los, sino es observable a través de los efectos que produce. Esta vida inconsciente se aprecia como conciencia, libertad, poder de opción, responsabilidad, pensamiento abarcativo, lenguaje, simbolización, conceptualización gestáltica, expectativas, autoimagen, amor personal, etc. Y todo esto le diferencia cualitativamente y radicalmente del resto de la vida psíquica puramente animal. Y aunque haya especies animales bastante inteligentes, pero no producen cultura, sino que obedecen a un programa genético previo a su inteligencia y a su libre disposición. Todas estas manifestaciones de la vida humana, ningún otro viviente de la Tierra las ha podido desarrollar. Y es muy sorprendente aunque sean muy sorprendentes ciertos fenómenos que se producen en los cetáceos, que son quizá los animales más inteligentes, este tipo de respuestas jamás podrían tenerlas. Ahora bien, esta vida psíquica no se halla recluida en ninguna víscera del organismo, como se empeñaba en afirmar Descartes, sino que está imbricada en todo el organismo de la persona. Luego, la vida psíquica está presionada por todo este conjunto de procesos que rodean al sujeto desde que nace y está sometido a un bombardeo de estímulos no sensoriales. Es decir, la vía no es una vía que se produzca a través de los sentidos. Porque de no ser así, se viviría en una burbuja de irrealidad aislada del mundo afectivo. Y si todo el mundo real que se está conociendo se tuviese que haber recibido por los sentidos, se viviría en un mundo de desinformación y de ignorancia. Porque cuando percibimos cualquier objeto, una esfera, un cubo o un edificio, en esa sensación que se está percibiendo, se está complementando con otra información que está dentro de nosotros. La percepción sensorial más cotidiana supone una constante complementación no sensorial de lo percibido. Y entonces nos preguntamos, si es así, ¿cómo se llega a poder entender mensajes acerca de las cosas que nunca se percibieron, compuestas de elementos desconocidos para el oyente o para el lector? Pues resulta que lo más importante y serio del mundo consciente, precisamente esos contenidos informativos, nunca fueron sensorialmente percibidos. Como por ejemplo, el poder, la riqueza, el éxito, la justicia, la superación, el logro de sí mismo, la lucidez y la libertad. Luego, el axioma aristotélico o estoico, o aristotélico-estoico de quos prius non fuerit in sensu, nada hay en el intelecto que no haya sido antes sensitivo, no puede ser más inexacto y sacado de las apariencias familiares. De hecho, la mayoría del acervo que amuebla nuestra mente no ha tenido que pasar antes por nuestros sentidos. Es decir, no ha habido antes una sensación orgánica. Paradójicamente, los que en materia de conocimientos sean sensistas, resulta que en materia social y política después se centran en ideas como la libertad, la justicia, el amor universal, la democracia, es decir, cosas nunca vistas por los sentidos en este mundo, ni siquiera incoativamente. Y toda esta historia es algo nunca percibido en sí sensorialmente y constituye nuestro trasfondo mental para comprender los acontecimientos actuales. Los episodios políticos y sociales que actualmente se presentan han de ser siempre complementados por el conocimiento histórico para ser comprendidos y adecuadamente enfocados, y así en todos los demás campos. Es decir, que nuestro conocimiento actual, económico, artístico, político y científico, requiere en gran medida una complementación de una información nunca directamente percibida, que viene a constituir la mayor parte de la realidad del mundo en que se vive. Por tanto, en cuanto sea posible, se captará de alguna manera
directamente algo o todo o lo que podamos captar sin que se haga por los sentidos. El problema será cómo esos contenidos de información así captados llegan a la conciencia moral o a la conciencia personal. Y para eso se verían en forma de presentimientos, de sueños, de fantasías involuntarias y de eidetismos. Y son imágenes que vienen a la mente casi siempre en el momento de la fase de sueño. Es un hecho comprobado y patente que muchos sujetos que tienen estados depresivos sin motivo alguno, al cabo de un tiempo se verifican procesos de deterioro físico, económico, familiar, que lo están ya presintiendo antes de que ocurran. Y al contrario, también situaciones estimulantes en las que una persona de repente está estimulada sin saber por qué, y de repente le dan una buena noticia y era esa captación la que le había producido ese estímulo. Las madres que sienten un estado depresivo coincidiendo con la muerte de algún hijo en otro continente, sin saber todavía ni haber recibido ninguna noticia de ese acontecimiento. Naturalmente, no todo ello puede pasar de modo a la conciencia personal con continuidad. Existe una discontinuidad en este proceso. Se producen intermitencias y a veces muy distantes estas intermitencias de tipo de lucidez premonitoria. Y a la conciencia van llegando metafóricamente plasmadas en imágenes que tienen aparentemente poco que ver con los contenidos transmitidos. De ahí la dificultad que tenemos a veces en la psicología de interpretar sueños, fantasías, asociaciones e eidetismos. Así pues, el primer foco nuclear y básico de desajuste, lo mismo que de lo contrario, de ajuste y de logro, radica en nuestra vida inconsciente, en el inconsciente, das Unbewusst, literalmente en alemán, lo inconsciente. El inconsciente, como hemos dicho, no se advierte ni se controla por la conciencia personal y el sujeto no puede controlar ni modificar directamente lo que le afecta en su fantasía, en su afectividad, en sus impulsos o en sus estados depresivos, maníacos, etc. Y esto se comprende con mucha más claridad si imaginamos cómo viviría el hombre o en un grupo social si no hubiera vida inconsciente. El profesor Cencillo, una de las mentes más lúcidas del pasado siglo y del actual, refiere que es muy sencillo de calcular. Si en el mundo no hubiera vida inconsciente, sería completamente diferente a como es. Por ejemplo, no se soñaría, no habría resentimiento, nadie se equivocaría en la elección de pareja, no habría inspiración poética ni artística. Siempre se gobernaría bien y con éxito atendiendo objetivamente a las necesidades reales del pueblo. No habría confusiones acerca de la propia identidad. Por ejemplo, no habría transexuales ni adultos inmaduros. No habría depresión, solo tristeza. Se conocería siempre lo que a uno le motiva. Se podría controlar a voluntad el sueño y las energías. Se recordaría lo que conviniera. No sucedería el fenómeno típico de los exámenes en el que se olvida precisamente lo que mejor se sabía. Probablemente no habría celos y el amor no presentaría las terribles paradojas que hoy crea. Siempre se conocería lo que estaba sucediendo en la intimidad y el porqué. La vida psíquica sería transparente. Las relaciones interpersonales y los procesos de praxis carecerían por completo de ambigüedad. No habría fanatismos ni fundamentalismos. No se mataría por ideas. No se proyectaría lo negativo en nadie. Ni por lo tanto habría racismos, ni clasismos, ni clases, ni lucha de clases. La mujer nunca habría sido postergada, ni ella misma habría colaborado en ello con los varones. Rara vez se habrían llegado a declarar guerras. Y la gente pacífica no sería en absoluto partidaria de la pena de muerte ni del terrorismo. La convivencia entre iguales no generaría conflictos insolubles en la práctica. Las relaciones de amistad serían racionales y prácticas.
sin estimulaciones ni afectos reprimidos de uno u otro signo. El sexo tampoco sería una fuente de problemas ni de ambivalencias. No habría metáforas. Es decir, el mundo sería completamente diferente. Y es del todo evidente que la vida real y colectiva no es así como la hemos enumerado, sino todo lo contrario, porque hay ambigüedades, falta de claridad, falta de los proyectos mejor planeados, incomprensiones, enigma, arte, sueños, falta de identidad, celos, resentimientos, paradojas y continuos fracasos con las mejores intenciones. Y lo peor de todo es, esto es absolutamente inevitable. Ya se ha visto que las ideologías más claramente tendentes a la transformación social han desembocado en lo contrario que pretendían. Tengas en cuenta que la vida inconsciente de los gobernantes afecta a su personalidad e influye decisivamente en su estilo de gobierno. El inconsciente es, por tanto, el primer estrato, el inconsciente radical, y es la raíz de nuestro conocimiento. La energía de este estrato constituye el fondo pulsional que mantiene en tensión al ser humano en su vida de relación con las demás realidades. Estas energías son las más profundas y motivadoras, aunque no sean conscientes. Este es el estrato radical, donde se capta la realidad pura más allá del espacio y del tiempo. Y se descubre esto a través de los sueños premonitorios, esos sueños que adelantan exactamente acontecimientos por venir cuando se producen. Y muchas personas los han tenido a lo largo de su vida. El fenómeno de los fenómenos telepáticos y crisognósticos, que es la facultad de recordar los sujetos ocultos en nuestro inconsciente. Les puedo decir personalmente que mi mujer soñó un día con la muerte de su hermano y se quedó un poco así, bueno, y a los 3 días murió. Con lo cual los sueños son premonitorios, porque cuando se sueña en nuestro inconsciente, en nuestra vida, que en los sueños no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Se puede soñar junto a lo pasado con lo presente y con lo futuro. Entonces ahí está, que el inconsciente radical está captando constantemente la realidad en la vigilia y en el sueño. Entonces, precisamente a través de los sueños premonitorios, cuando se produce, es una captación cuasi directa de la realidad, aunque simbólicamente muchas veces expresada y fuera del espacio del tiempo, como hemos dicho. Y estas informaciones son captadas no por la información sensorial, sino por un canal diferente al sensorial. Y por eso puede conocerse lo oculto y lo lejano. Incluso el sentido de realidad, por ejemplo, de los estrategas y de los financieros, que les hace planificar sin equivocarse amplias operaciones que implican episodios futuros y no manifiestos, o las intenciones de cambio y gusto de la demanda de un público, que suelen considerarse el colmo del realismo, dimanan de este fondo inconsciente o radical, que se llama radical porque está ahí la raíz del psiquismo, del conocimiento consciente, y sus contenidos son las realidades que difícilmente podrían llegar al conocimiento del sujeto por vía sensorial. Pues todo esto que llamamos inconsciente radical es lo que denominamos principio de realidad. El principio de realidad, que es aquello que nos advierte de la realidad o de la irrealidad, de la posibilidad o de la imposibilidad, en contra incluso de las apariencias sensorialmente percibidas. Es por otro nombre llamado el sexto sentido, que aconseja, avisa e induce a lo más oportuno, aún en contra de nuestra situación consciente. Y cuando este inconsciente se haya perturbado, puede producir en el sujeto una interminable sucesión de fracasos y de frustraciones, lo que se llama mala suerte. Desde luego, cuando alguien haya fracasado en un par de negocios que inicialmente hubiera imaginado ser seguro e infaliblemente prometedores, que no lo intente más, porque debería someterse a una terapia porque su inconsciente no le da buenas informaciones.
Basta con que el órgano de información directa de los procesos reales más básico y primario esté mediatizado o trabado por algún afecto para que esto se produzca porque filtre mal. Pero también es al contrario, todos los aciertos en la praxis del hombre y las capacidades de intuición, las obras filosóficas, las obras poéticas y las obras artísticas nacen precisamente de este inconsciente. Se produce por la dinamización y el buen funcionamiento de esta vía de captación directa, aunque mínima, de los procesos reales. Y como hemos dicho, por el contrario, los fallos o las oscilaciones. Desde luego, las meras sensaciones orgánicas registradas por los sentidos, de ahí solo no saldría nada eficaz. La inspiración poética y todas esas cosas que hemos dicho nacen no de la sensorialidad, sino de la vía inconsciente. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué razón se puede combinar bien y de modo adecuado a la realidad de los procesos unas sensaciones que no transmiten toda la realidad de los objetos? Pues porque la mente humana capta sensaciones, la realidad pura, en esta vía. Entonces, esta captación es inconsciente y no se puede provocar voluntariamente, sino que hay gente que tiene inspiración y gente que no la tiene, hay gente que capta cosas y gente que no las capta. Y según el grado de receptividad que tenga cada persona, en su psiquismo se desarrollarán las personalidades lúcidas, intuitivas, creativas y profundas para el arte, la política, la estrategia, la economía, los negocios o las ciencias, la filosofía, etc. Los mensajes inconscientes, a partir de esta base que es dinamizadora, comienzan su proceso ascensional hacia la conciencia en forma de tendencia, deseo, afecto y constelación. El carácter de esta energía es realmente, según descubrió Carl Gustav Jung, de tipo energético, libidinal. Y esta escuela supone que esta energía, cuando hablamos de libido, en psicología siempre se quiere decir energía. Esta energía es común a cada persona, a cada yo, y surge en comunión con la cual ha de individualizarse. Y según Carl Jung, lo inconsciente dice que es mucho más amplio que los contenidos reprimidos o marginados, y está formado por el material psíquico que no ha llegado a alcanzar el umbral de la conciencia. Así como el cuerpo humano tiene una anatomía general por encima y más allá de todas las diferencias raciales, también la psique posee un sustrato general que trasciende todas las diferencias de cultura y de conciencia, y Carl Jung lo ha denominado inconsciente colectivo. Esta psique inconsciente, común a toda la humanidad, no consiste meramente en contenidos capaces de llegar a la conciencia, sino en disposiciones latentes hacia ciertas reacciones idénticas. El hecho del inconsciente colectivo es sencillamente la expresión psíquica de la identidad que trasciende todas las diferencias raciales de la estructura cerebral. Sobre tal base se explica la analogía y hasta la identidad de los temas míticos y de los símbolos y la posibilidad de la comprensión humana en general. Pero este inconsciente social y colectivo presenta, como es de suponer, diversos estratos, no es homogéneo. La fuerza impositiva de todos estos elementos es patente y no se puede neutralizar, ya que emergen en nosotros aún en contra de nuestra voluntad e independientemente de nuestro control consciente, como ocurre con los actos fallidos, que muchas veces se nos acontecen en nuestra vida y a veces hasta traicionan las mejores intenciones. Así pues, para terminar, la vida inconsciente no piensa, pero siente y vive. Y siente y vive realidades, situaciones, tareas, tendencias y vacíos. Podría decirse que constituye un modo de conocimiento transconsciente, sui generis, una vinculación y mantenimiento de contacto con la realidad que afecta básicamente al sujeto en cuanto sea capaz o incapaz de hacerse cargo de ellas lúcidamente. No piensa el inconsciente, pero es el humus en donde el pensar hunde sus raíces nutricias, y si lo prefieren con otra metáfora, es el black box, la caja negra del pensar.
Muchas gracias. Pues muy interesante, realmente me quedé pensando en dos o tres cosas, pero una de ellas era este tema del tiempo, porque Nikola Tesla decía que el tiempo como tal, el pasado, el presente y el futuro sucede aún mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues muy interesante, sobre todo esta correlación entre la mala suerte y las cuestiones premonitorias, porque al final del día me lo imagino como un residual. Al final no entra la razón, sencillamente es lo que el cuerpo capta, Claro. de manera que nuestro cerebro no es capaz de razonarlo ni nada, pero que lo toma en cuenta. Y yo creo que es también por una cuestión de preservación de la vida, no es la parte más lírica, como esta de que si de pronto explota algo atrás, inmediatamente el sentido de la seguridad, el sentido de la protección, el sentido de... Sí. Y que en un momento dado... Y hay gente que puede captar el peligro de una manera más clara y otras personas, sin embargo, pues van a meterse justo al peligro. Sí, como meterse a la boca del lobo, ¿no? Y también me viene a la mente esta parte en donde, como tal, esta parte del cerebro límbico, en donde él no sabe si estudiaste, si no estudiaste, el ser humano tiene hambre y inmediatamente ese irracional actúa, ¿no? Él no entiende razones como tal, ¿no? Pues muy interesante. Le vamos a hacer de esta medalla. No quedó, creo. A ver, una más. A ver. Vale, muy bien. Le hacemos entrega de esta águila emblemática. Muchas gracias. Sí. Y bueno, le voy a leer tuvimos ahí un problema técnico, ya lo expliqué, pero lo vamos a leer. Legalmente constituidos y de acuerdo a las facultades que corresponden ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios, en el 6º aniversario de la Cumbre Mundial del Conocimiento, el Centro Universitario von Planck-Humboldt, quien expide el presente documento, con el aval de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas CIC y las diversas instituciones educativas acordaron otorgar la máxima distinción, reconocimiento internacional, a Dr. Manuel Becerro por su extraordinaria participación en la Cumbre Mundial del Conocimiento con este tema tan interesante. De verdad, muy honrados, muy agradecidos. Muchas gracias por su participación. Doctor Alcántara. Muchas gracias. No hemos abierto un turno de preguntas. Sí, desde luego. Nada más pregunté yo, ¿verdad? Perdón. Sí. Adelante. Yo solo quería preguntar, Sí. ¿el gafe nace o se hace? Muy buena. Bueno, realmente se hace, porque las pulsiones que hay en el ser humano, que son 4, la pulsión de agresividad, la pulsión sexual, la pulsión de disfrute y la pulsión de éxito, pueden estar marginadas. Entonces, cuando se margina, por ejemplo, la pulsión sexual, pues la persona se niega a esa faceta. O cuando se margina la pulsión de éxito, la persona se niega completamente a cualquier éxito, y cuando tiene un examen o cuando tiene que dar el do de pecho no lo da, porque realmente dentro de su programación, desde su infancia o desde que comenzó su existencia, se ha negado esa pulsión porque se la ha marginado o las circunstancias de su vida la han marginado. Entonces realmente se hace. Esa persona se hace. Nacemos desfondados, como hemos dicho antes. Estamos genéticamente programados con una predisposición a ciertas cosas, pero tenemos que desarrollar la praxis para que se produzca y adquiramos mediante la cultura todos esos conocimientos. Y luego el medio donde se desenvuelve la persona, el niño, en su medio, es fundamental. El primer año de vida del niño es fundamental. Y los 5 primeros años son fundamentales. Entonces, según cómo sea la familia, cómo sean los padres, o como el niño capte, porque muchas veces los padres pueden ser el que quería hacerlo mejor y el niño no lo capta. Entonces, dependiendo de eso, la persona luego va a configurar su personalidad a lo largo de su vida de esa manera. Sí, adelante. ¿Cómo está, maestro Guten Lehre? Gracias. ¿Y sabe qué?
Bueno, el saludo de Perú, soy María Guzmán, y me llamó mucho la atención el tema que mencionó de la precognición sensitiva, porque primera vez que escucho esto, pero la precognición, como que cuando usted señaló el ejemplo de que podríamos adelantarnos a sucesos, pero sensitivos. Y la pregunta es, ¿también cognitivos? Sí, bueno, cognitivo es en el sentido, la cognición es cuando algo pasa a la mente y se elabora. Pero aparte de la información sensorial que aprendemos, y, lógicamente por los sentidos, los 4 o 5 sentidos que tenemos, son los que nos conectan con nuestra realidad. Pero sin embargo, si solamente nos conectamos por los sentidos, nuestra mente sería muy pobre. Hace falta esa conexión inconsciente que de alguna manera nos da el complemento a la sensorialidad. Con lo cual hay personas que tienen más capacidad de conexión con esa vía inconsciente que otras. Entonces, pues realmente ahí se dan los genios, el Velázquez, los pintores, los poetas, tienen una conexión inconsciente muy grande, y entonces tienen ese aspecto muy bien entrenado, de manera que les viene toda esa información no sensorialmente, porque cuando se hace una obra o una escultura, pues se pone la personalidad del individuo que capta más allá de su sensorialidad, que aunque tenga un modelo, o tenga una partitura musical que aunque la ejecute perfectamente, pero tiene que poner algo de sí mismo, porque si no queda más fría la partitura. Pues igual ocurre con cualquier arte. El arte es lo que realmente produce lo que he dicho antes. Si no hay vida inconsciente, porque hay arte. Cuando no hubiera vida inconsciente no podía haber arte, porque no tendría esa capacidad de información la persona. Con lo cual, esas premoniciones vienen todos por vía parasensoria. Buenos días. Buenos días. Usted habló acerca de sueños premonitorios. Sí. Para nosotros, los escritores, poetas, es importantísimo. Escribimos mucho acerca de los sueños y nos inspiramos mucho. Hay una estandardidad en los sueños. Por ejemplo, yo he escuchado a gente mayor que nos ha dicho: si sueñas con una rata es porque te va a pasar tal cosa, si sueñas con un espejo es porque te van a traicionar. No. Es algo... No. Bueno, hay una polisemia en algunas cosas que se sueña, que sí que puede ser común a toda la humanidad. Como decía Jung, hay una serie de elementos comunes, los modelos arcaizantes o prototipos que hay en toda la humanidad y en todas las culturas. Pero realmente los sueños son muy personales. La simbolización que se hace en el sueño es muy personal, y lo que para una persona representa algo, para otra puede representar otra cosa muy diferente. Entonces los sueños premonitorios muchas veces vienen explícitos, pero otras veces vienen en símbolos. Hay que interpretar ese símbolo, y la interpretación de los sueños no es, hay que realizarla, es como un lenguaje. Como un idioma. Hay que saber el idioma para saberlo, para poderlo interpretar, y como se funciona por símbolos, hay que saber interpretar esos símbolos, y la polisemia que tienen a veces muchas cosas, pues puede ser que para unas personas defienden una cosa y para otras otra. Gracias. Sí. Bueno, yo que soy un estudioso también de Carl Jung, y me encanta su concepto de la vida, porque él estudió astrología, mitología, sí, fue muy completo. tarot, también lo ha estudiado, y claro, ese inconsciente colectivo lo habrá percibido Jung, considerando que en ese inconsciente nos conectamos con pasado, presente y futuro, claro, como una eternidad. Efectivamente. Ese nivel de eternidad. Sí. Como creyendo en vidas pasadas, Así regresión, es. reencarnación. Y coge todos los elementos que pones a la persona como elemento muy transcultural. Y por eso el inconsciente colectivo es transcultural. Y se puede soñar una persona en la otra parte del mundo de una manera parecida, con elementos parecidos a los de otra zona. Sí, en ese sentido es muy curioso, porque en las terapias, la última parte de las personas suelen soñar con ese tipo de cosas, que son ya más... Al principio de las terapias se sueña con elementos más personales, pero al final se puede soñar con ese tipo de circunstancias que son transculturales. Sí, pero que se meten en el tiempo como de vidas pasadas, que integren pasado, presente y futuro en una sola unidad, un nivel más alto. Claro, porque captamos mucho más de lo que nos parece en nuestra vida. Estamos captando, aparte de sensorialmente y por lo que leemos o por lo que oímos, también captamos mucho más allá de la vía sensorial, efectivamente.
Sí, adelante. Buenos días, muchísimas gracias por su exposición, aunque desafortunadamente he llegado con retraso. Sí. Pero hay un tema que me interesa muchísimo. Por supuesto que la causalidad en el universo no existe, por así decirlo, porque se basa en sincronías y causalidades, ¿no? Como Deepak Chopra nos lo ha comentado, incluso Tesla también nos lo explicaba en su código 369. Pero a tenor del tema del GAFE, para mí, aparte de que sigo a Carl Jung desde hace muchísimos años, en mis investigaciones de lo que acontece en el claustro prenatal, es decir, desde el momento de la preconcepción hasta el nacimiento, hemos visto por el doctor Robert St. John y por otros muchos investigadores que realmente hay una grabación de esa cinta virgen que trae del inconsciente individual de esa alma, de esa conciencia, en el que no es lo mismo un embarazo en el que se siente que te afectan o un nacimiento normal o traumático. Por supuesto, claro que sí. No es lo mismo. Claro Pero que ¿qué sí. ocurre? En esos 7 primeros años de absorción esponja que llamábamos los que investigamos en esto, ahora se ha adelantado mucho, porque realmente ya los niños vienen con un velo muy descorrido, con una memoria de otras vidas y de circunstancias que ellos no saben. Yo hablo porque soy abuela también, y hablo con mis nietos y capto muchas cosas de cada uno de ellos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo del GAFE? Cuando a un niño que ha vivido una experiencia traumática en el embarazo, con un nacimiento X, porque no es lo mismo nacer de parto normal que de parto con forceps o de 3 vueltas del cordón umbilical al cuello, que en ese caso tiene una interpretación, igual que los niños que nacen por cesárea, es decir, les ayudan y les ponen todo. De entrada ya piensan que ellos les tienen que resolver todos sus problemas. Pero ¿qué ocurre con el GAFE? Cuando tú a un niño le estás diciendo desde muy temprana edad, tú eres malo, tú eres un perdedor, tú no te portas bien, tu éxito está condicionado porque si apruebas te quiero, si no, no te queremos. Entonces ahí es como hay una culpa encubierta, hay un no merecimiento y aún soy un perdedor realmente. Claro, no me merezco el éxito ni el captar las Se está oportunidades. negando el éxito y ha reprimido, marginado la pulsión de éxito. Claro, en numerología, cuando hacemos el estudio numerológico y vemos la firma, yo como numeróloga veo que hay un número de vibración desde el nacimiento más la firma de la persona, que ahí me va a hablar de destino, pero no de destino cerrado, sino de diseño y de actitud que tú tienes. Tú puedes ir dando bandazos de arriba abajo, para adelante, para atrás, y puedes ir en línea recta o con tropiezos. Claro, efectivamente, depende siempre de la marcha que tenga el niño en su vida, en su entorno, y desde luego es importante el útero materno, porque ahí es el primer contacto que tiene el niño con el mundo. Entonces, claro, el nacer es un hecho bastante traumático para un niño, porque de repente está en el líquido amniótico, está muy bien, con una temperatura adecuada, y nacer es una experiencia traumática, porque no sabes dónde vas a ir, con quién te va a acoger, dónde vas a aparecer, quién te va a querer, en fin, es un caso muy curioso. Y realmente incluso tememos más a la muerte, pero la muerte, sin embargo, para los creyentes sabemos dónde vamos a ir. En cambio, en el nacimiento no sabemos qué nos va a coger. Y referente a lo que me comentaba al principio de las sincronicidades, eso fue una cosa que describió muy bien Carl Jung. Cuando de repente pensamos en una persona y se nos aparece a la media hora o al día siguiente. Entonces, la sincronicidad quiere decir que se han sincronizado el inconsciente de esa persona con el propio. Eso. Muy bien. Okay. Muy bien, yo porque estábamos retrasados un poquito en el tiempo. Una gran comunión con su pensamiento y con todo lo que ha expuesto. La plasticidad también de la memoria, esa sensibilidad que cada hijo que está viviendo en esa misma familia, bien estructurada, tiene distinto pensamiento de cómo se comportaba el padre o la madre. Eso también es muy importante. Aprendizaje vicario. Yo lo he visto. Somos lo que vemos y lo que hemos visto, efectivamente. Y para bien y para mal. Y así es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Extraordinario. Yo me quedé con un poco esta idea también de que en algún curso
alguien decía cómo puedes hablar con Dios y cosas así, ¿no? Pero eso lo vemos en otro porque es un tema largo. Le pedimos por favor a Estefanía